Capítulo 4. Cuando Jane y Elizabeth se quedaron solas, la primera, que había sido cautelosa a la hora de elogiar al señor Bingley, expresó a su hermana lo mucho que lo admiraba. «Es todo lo que un hombre joven debería ser», dijo ella, «sensato, alegre, con sentido del humor. Nunca había visto modales tan desenfadados, tanta naturalidad, con una educación tan perfecta». «Y también es guapo», replicó Elizabeth, «lo cual nunca está de más en un joven, de modo que es un hombre completo». «Me sentí muy adulada cuando me sacó a bailar por segunda vez. No esperaba semejante cumplido». «¿No te lo esperabas? Yo sí. Esa es la gran diferencia entre nosotras. A ti los cumplidos siempre te cogen de sorpresa, a mí nunca. Era lo más natural que te sacase a bailar por segunda vez. No pudo pasarle inadvertido que eras 5 veces más guapa que todas las demás mujeres que había en el salón. No agradezcas su galantería por eso. Bien, la verdad es que es muy agradable. Apruebo que te guste. Te han gustado muchas personas estúpidas». «Lizzie, querida. Oh, sabes perfectamente que tienes cierta tendencia a que te guste toda la gente. Nunca ves un defecto en nadie. Todo el mundo es bueno y agradable a tus ojos. Nunca te he oído hablar mal de un ser humano en mi vida». «No quisiera ser imprudente al censurar a alguien, pero siempre digo lo que pienso». «Ya lo sé, y es eso lo que lo hace asombroso, estar tan ciega para las locuras y tonterías de los demás. Con el buen sentido que tienes, fingir candor es algo bastante corriente, se ve en todas partes, pero ser cándido sin ostentación ni premeditación, quedarse con lo bueno de cada uno, mejorarlo aún y no decir nada de lo malo, eso solo lo haces tú. Y también te gustan sus hermanas, ¿no es así? Sus modales no se parecen en nada a los de él». «Al principio, desde luego que no, pero cuando charlas con ellas son muy amables. La señorita Bingley va a venir a vivir con su hermano y ocuparse de su casa. Y, o mucho me equivoco, o estoy segura de que encontraremos en ella una vecina encantadora». Elizabeth escuchaba en silencio, pero no estaba convencida. El comportamiento de las hermanas de Bingley no había sido a propósito para agradar a nadie. Mejor observadora que su hermana, con un temperamento menos flexible y un juicio menos propenso a dejarse influir por los halagos, Elizabeth estaba poco dispuesta a aprobar a las Bingley. Eran en efecto unas señoras muy finas, bastante alegres cuando no se las contrariaba, cuando ellas querían, muy agradables, pero orgullosas y engreídas. Eran bastante bonitas, habían sido educadas en uno de los mejores colegios de la capital y poseían una fortuna de 20,000 libras. Estaban acostumbradas a gastar más de la cuenta y a relacionarse con gente de rango, por lo que se creían con el derecho de tener una buena opinión de sí mismas y una pobre opinión de los demás. Pertenecían a una honorable familia del norte de Inglaterra, circunstancia que estaba más profundamente grabada en su memoria que la de que tanto su fortuna como la de su hermano había sido hecha en el comercio. El señor Bingley heredó casi 100,000 libras de su padre, quien ya había tenido la intención de comprar una mansión, pero no vivió para hacerlo. El señor Bingley pensaba de la misma forma, y a veces parecía decidido a hacer la elección dentro de su condado. Pero como ahora disponía de una buena casa y de la libertad de un propietario, los que conocían bien su carácter tranquilo dudaban el que no pasase el resto de sus días en Netherfield y dejase la compra para la generación venidera. Sus hermanas estaban ansiosas de que él tuviera una mansión de su propiedad, pero aunque en la actualidad no fuese más que arrendatario, la señorita Bingley no dejaba por eso de estar deseosa de presidir su mesa, ni la señora Hurst, que se había casado con un hombre más elegante que rico. Estaba menos dispuesta a considerar la casa de su hermano como la suya propia siempre que le conviniese. A los 2 años escasos de haber llegado el señor Bingley a su mayoría de edad, una casual recomendación le indujo a visitar la posesión Netherfield. La vio por dentro y por fuera durante media hora y se dio por satisfecho con las ponderaciones del propietario, alquilándola inmediatamente. Entre él y Darcy existía una firme amistad a pesar de tener caracteres tan opuestos.
Bingley había ganado la simpatía de Darcy por su temperamento abierto y dócil y por su naturalidad, aunque no hubiese una forma de ser que ofreciese mayor contraste a la suya y aunque él parecía estar muy satisfecho de su carácter. Bingley sabía el respeto que Darcy le tenía, por lo que confiaba plenamente en él, así como en su buen criterio. Entendía a Darcy como nadie. Bingley no era nada tonto, pero Darcy era mucho más inteligente. Era al mismo tiempo arrogante, reservado y quisquilloso, y aunque era muy educado, sus modales no le hacían nada atractivo. En lo que a esto respecta a su amigo tenía toda la ventaja. Bingley estaba seguro de caer bien donde quiera que fuese. Sin embargo, Darcy era siempre ofensivo. El mejor ejemplo es la forma en la que hablaron de la fiesta de Meryton. Bingley nunca había conocido a gente más encantadora ni a chicas más guapas en su vida. Todo el mundo había sido de lo más amable y atento con él. No había habido formalidades ni rigidez, y pronto se hizo amigo de todo el salón. Y en cuanto a la señorita Bennet, no podía concebir un ángel que fuese más bonito. Por el contrario, Darcy había visto una colección de gente en quienes había poca belleza y ninguna elegancia. Por ninguno de ellos había sentido el más mínimo interés y de ninguno había recibido atención o placer alguno. Reconocía que la señorita Bennet era hermosa, pero sonreía demasiado. La señora Hurst y su hermana lo admitieron, pero aún así les gustaba y la admiraban. Dijeron que ella era una muchacha muy dulce y que no pondría inconveniente en conocerla mejor. Quedó establecido, pues, que la señorita Bennet era una muchacha muy dulce, y por esto el hermano se sentía en autorización para pensar en ella como y cuando quisiera. Capítulo 5. A poca distancia de Longbourn vivía una familia con la que los Bennet tenían especial amistad. Sir William Lucas había tenido con anterioridad negocios en Meryton, donde había hecho una regular fortuna y se había elevado a la categoría de caballero por petición al rey durante su alcaldía. Esta distinción se le había subido un poco a la cabeza y empezó a no soportar tener que dedicarse a los negocios y vivir en una pequeña ciudad comercial. Así que dejando a ambos, se mudó con su familia a una casa en una milla de Meryton, denominada desde entonces Lucas Lodge, donde pudo dedicarse a pensar con placer en su propia importancia y desvinculado de sus negocios, ocuparse solamente de ser amable con todo el mundo, porque aunque estaba orgulloso de su rango, no se había vuelto engreído. Por el contrario, era todo atenciones para con todo el mundo, de naturaleza inofensivo, sociable y servicial. Su presentación en St. James le había hecho además cortés. La señora Lucas era una buena mujer, aunque no lo bastante inteligente para que la señora Bennet la considerase una vecina valiosa. Tenían varios hijos. La mayor, una joven inteligente y sensata de unos 20 años, era la amiga íntima de Elizabeth. Que las Lucas y las Bennet se reuniesen para charlar después de un baile era algo absolutamente necesario, y la mañana después de la fiesta, las Lucas fueron a Longbourn para cambiar impresiones. «Tú empezaste bien la noche, Charlotte», dijo la señora Bennet, fingiendo toda amabilidad posible hacia la señorita Lucas. «Fuiste la primera que eligió al señor Bingley». «Sí, pero pareció gustarle más la segunda». «Oh, te refieres a Jane, supongo, porque bailó con ella 2 veces». «Sí, parece que le gustó». «Sí, creo que sí. Oí algo, no sé, algo sobre el señor Robinson. Quizás se refiera a lo que oí entre él y el señor Robinson. ¿No se lo he contado?» El señor Robinson le preguntó si le gustaban las fiestas de Meryton, si no creía que había muchachas muy hermosas en el salón y cuál le parecía la más bonita de todas. Su respuesta a esta última pregunta fue inmediata. La mayor de las Bennet, sin duda. No puede haber más que una opinión sobre ese particular. «No me digas, parece decidido a... Es como si... Pero, en fin, todo puede acabar en nada». «Lo que yo oí fue mejor que lo que oíste tú, ¿verdad, Elizabeth?», dijo Charlotte. «Merece más la pena oír al señor Bingley que al señor Darcy, ¿no crees? Pobre Elisa, decir solo no está mal. Te suplico que no le metas en la cabeza a Lizzie que se disguste por Darcy. Es un hombre tan desagradable que la desgracia sería gustarle. La señora Long me dijo que había estado sentado a su lado y que no había despegado los labios». «¿Estás segura, mamá? ¿No te equivocas? Yo vi al señor Darcy hablar con ella». «Sí, claro, porque ella al final le preguntó si le gustaba Netherfield,
y él no tuvo más remedio que contestar, pero la señora Long dijo que a él no le hizo ninguna gracia que le dirigiese la palabra. La señorita Bingley me dijo, comentó Jane, que él no solía hablar mucho, a no ser con sus amigos íntimos. Con ellos es increíblemente agradable. No me creo una palabra, querida. Si fuese tan agradable, habría hablado con la señora Long, pero ya me imagino qué pasó. Todo el mundo dice que el orgullo no le cabe en el cuerpo, y apostaría que oyó que la señora Long no tiene coche y que fue al baile en uno de alquiler. A mí no me importa que no haya hablado con la señora Long, dijo la señorita Lucas, pero desearía que hubiese bailado con Elisa. Yo que tú, Lizzie, agregó la madre, no bailaría con él nunca más. Creo, mamá, que puedo prometerte que nunca bailaré con él. El orgullo, dijo la señorita Lucas, ofende siempre, pero a mí el suyo no me resulta tan ofensivo. Él tiene disculpa. Es natural que un hombre atractivo, con familia, fortuna y todo a su favor tenga un alto concepto de sí mismo. Por decirlo de algún modo, tiene derecho a ser orgulloso. Es muy cierto, replicó Elizabeth. Podría perdonarle fácilmente su orgullo si no hubiese mortificado el mío. El orgullo, observó Mary, que se preciaba mucho de la solidez de sus reflexiones. Es un defecto muy común. Por todo lo que he leído, estoy convencida de que en realidad es muy frecuente que la naturaleza humana sea especialmente propensa a él. Hay muy pocos que no abriguen un sentimiento de autosuficiencia por una u otra razón, ya sea real o imaginaria. La vanidad y el orgullo son cosas distintas, aunque muchas veces se unen como sinónimos. El orgullo está relacionado con la opinión que tenemos de nosotros mismos, la vanidad con lo que quisiéramos que los demás pensaran de nosotros. Si yo fuese tan rico como el señor Darcy, exclamó un joven Lucas, que había venido con sus hermanas. No me importaría ser orgulloso. Tendría una jauría de perros de caza y bebería una botella de vino al día. Pues beberías mucho más de lo debido, dijo la señora Bennet, y si yo te viese te quitaría la botella inmediatamente. El niño dijo que no se atrevería, ella que sí, y así siguieron discutiendo hasta que se dio por finalizada la visita. Capítulo 6. Las señoras de Longbourn no tardaron en ir a visitar a las de Netherfield, y éstas devolvieron la visita como es costumbre. El encanto de la señorita Bennet aumentó la estima que la señora Hurst y la señorita Bingley sentían por ella, y aunque encontraron que la madre era intolerable y que no valía la pena dirigir la palabra a las hermanas menores, expresaron el deseo de profundizar las relaciones con ellas en atención a las dos mayores. Esta atención fue recibida por Jane con agrado, pero Elizabeth seguía viendo arrogancia en su trato con todo el mundo, exceptuando con reparos a su hermana. No podían gustarle. Aunque valoraba su amabilidad con Jane, sabía que probablemente se debía a la influencia de la admiración que el hermano sentía por ella. Era evidente, dondequiera que se encontrasen, que Bingley admiraba a Jane, y para Elizabeth también era evidente que en su hermana aumentaba la inclinación que desde el principio sintió por él, lo que la predisponía a enamorarse de él, pero se daba cuenta con gran satisfacción de que la gente no podría notarlo, puesto que Jane uniría a la fuerza de sus sentimientos moderación y una constante jovialidad que ahuyentaría las sospechas de los impertinentes. Así se lo comentó a su amiga, la señorita Lucas. Tal vez sea mejor en este caso, replicó Charlotte, poder escapar a la curiosidad de la gente, pero a veces es malo ser tan reservada. Si una mujer disimula su afecto al objeto del mismo, puede perder la oportunidad de conquistarle, y entonces es un pobre consuelo pensar que los demás están en la misma ignorancia. Hay tanto de gratitud y vanidad en casi todos los cariños que no es nada conveniente dejarlos a la deriva. Normalmente todos empezamos por una ligera preferencia, y eso sí se puede hacer simplemente porque sí, sin motivo. Pero hay muy pocos que tengan tanto corazón como para enamorarse sin haber sido estimulados. En 9 de cada 10 casos una mujer debe mostrar más cariño del que siente. A Bingley le gusta tu hermana, indudablemente, pero si ella no le ayuda, la cosa no pasará de ahí. A ella le ayuda tanto como se lo permite su forma de ser. Si yo puedo notar su cariño hacia él, desde luego, sería tonto si no lo descubriese. Recuerda, Elisa, que él no conoce el carácter de Jane como tú.
Pero si una mujer está interesada por un hombre y no trata de ocultarlo, él tendrá que acabar por descubrirlo. Tal vez sí, si él la ve lo bastante, pero aunque Bingley y Jane están juntos a menudo, nunca es por mucho tiempo, y además como solo se ven en fiestas con mucha gente, no pueden hablar a solas, así que Jane debería aprovechar al máximo cada minuto en el que pueda llamar su atención, y cuando lo tenga seguro ya tendrá tiempo para enamorarse de él todo lo que quiera. Tu plan es bueno, contestó Elizabeth, cuando la cuestión se trata solo de casarse bien, y si yo estuviese decidida a conseguir un marido rico, o cualquier marido, casi puedo decir que lo llevaría a cabo, pero esos no son los sentimientos de Jane. Ella no actúa con premeditación. Todavía no puede estar segura que hasta qué punto le gusta, ni el por qué. Solo hace 15 días que le conoce. Bailó 4 veces con él en Meryton. Le vio una mañana en su casa y desde entonces ha cenado en su compañía 4 veces. Esto no es suficiente para que ella conozca su carácter. No tal y como tú lo planeas. Si solamente hubiese cenado con él, no habría descubierto otra cosa que si tiene buen apetito o no. Pero no debes olvidar que pasaron 4 veladas juntos, y 4 veladas pueden significar bastante. Sí, en esas 4 veladas lo único que pudieron hacer es averiguar qué clase de bailes les gustaban a cada uno, pero no creo que hayan podido descubrir las cosas realmente importantes de su carácter. Bueno, dijo Charlotte, deseo de todo corazón que a Jane le salgan las cosas bien, y si se casase con él mañana, creo que tendría más posibilidades de ser feliz que si se dedica a estudiar su carácter durante 12 meses. La felicidad en el matrimonio es solo cuestión de suerte. El que una pareja crea que son iguales o se conozcan bien de antemano no les va a traer felicidad en absoluto. Las diferencias se van acentuando cada vez más hasta hacerse insoportables. Siempre es mejor saber lo menos posible de la persona con la que vas a compartir tu vida. Me haces reír, Charlotte. No tiene sentido. Sabes que no tiene sentido. Además, tú nunca actuarías de esa forma. Ocupada en observar las atenciones de Bingley para con su hermana, Elizabeth estaba lejos de sospechar que también estaba siendo objeto de interés a los ojos del amigo de Bingley. Al principio, el señor Darcy apenas se dignó admitir que era bonita. No había demostrado ninguna admiración por ella en el baile, y la siguiente vez que se vieron, él solo se fijó en ella para criticarla. Pero tan pronto como dejó claro ante sí mismo y ante sus amigos que los rasgos de su cara apenas le gustaban, empezó a darse cuenta de que la bella expresión de sus ojos oscuros le daba un aire de extraordinaria inteligencia. A este descubrimiento siguieron otros igualmente mortificantes, aunque detectó con ojo crítico más de un fallo en la perfecta simetría de sus formas. Tuvo que reconocer que su figura era grácil y esbelta, y a pesar de que afirmaba que sus maneras no eran las de la gente refinada, se sentía atraído por su naturalidad y alegría. De este asunto ella no tenía la más remota idea. Para ella Darcy era el hombre que se hacía antipático donde quiera que fuese, y el hombre que no la había considerado lo bastante hermosa como para sacarla a bailar. Darcy empezó a querer conocerla mejor. Como paso previo para hablar con ella, se dedicó a escucharla hablar con los demás. Este hecho llamó la atención de Elizabeth. Ocurrió un día en casa de Sir Lucas, donde se había reunido un amplio grupo de gente. ¿Qué querrá el señor Darcy?, le dijo ella a Charlotte, que ha estado escuchando mi conversación con el coronel Forster. Esa es una pregunta que solo el señor Darcy puede contestar. Si la vuelve a hacer, le daré a entender que sé lo que pretende. Es muy satírico, y si no empiezo siendo impertinente yo, acabaré por tenerle miedo. Poco después se les volvió a acercar, y aunque no parecía tener intención de hablar, la señorita Lucas desafió a su amiga para que le mencionase el tema, lo que inmediatamente provocó a Elizabeth, que se volvió a él y le dijo: ¿No cree usted, señor Darcy, que me expresé muy bien hace un momento cuando le insistí al coronel Forster para que nos diese un baile en Meryton? Con gran energía, pero ese es un tema que siempre llena de energía a las mujeres. Es usted severo con nosotras. Ahora nos toca insistirte a ti, dijo la señorita Lucas. Voy a abrir el piano y ya sabes lo que sigue, Elisa. ¿Qué clase de amiga eres? Siempre quieres que cante y que toque delante de todo el mundo. Si me hubiese llamado Dios por el camino de la música, serías una amiga de incalculable valor, pero como no es así, preferiría no tocar delante de gente que debe estar acostumbrada a escuchar a los mejores músicos. Pero como la señorita Lucas insistía, añadió:
Muy bien, si así debe ser, será. Y mirando fríamente a Darcy, dijo: hay un viejo refrán que aquí todo el mundo conoce muy bien. Guárdate el aire para enfriar la sopa, y yo lo guardaré para mi canción. El concierto de Elizabeth fue agradable, pero no extraordinario. Después de una o dos canciones y antes de que pudiese complacer las peticiones que algunos querían que cantase otra vez, fue reemplazada al piano por su hermana Mary, que como era la menos brillante de la familia, trabajaba duramente para adquirir conocimientos y habilidades que siempre estaba impaciente por demostrar. Mary no tenía ni talento ni gusto, y aunque la vanidad la había hecho aplicada, también le había dado un aire pedante y modales afectados que deslucirían cualquier brillantez superior a la que ella había alcanzado. A Elizabeth, aunque había tocado la mitad de bien, la habían escuchado con más agrado por su soltura y sencillez. Mary, al final de su largo concierto, no obtuvo más que unos cuantos elogios por las melodías escocesas e irlandesas que había tocado a ruegos de sus hermanas menores que, con alguna de las Lucas y dos o tres oficiales, bailaban alegremente en un extremo del salón. Darcy, a quien indignaba aquel modo de pasar la velada, estaba callado y sin humor para hablar. Se hallaba tan embebido en sus propios pensamientos que no se fijó en que Sir William Lucas estaba a su lado, hasta que éste se dirigió a él. «Qué encantadora diversión para la juventud, señor Darcy. Mirándolo bien, no hay nada como el baile. Lo considero como uno de los mejores refinamientos de las sociedades más distinguidas». «Ciertamente, señor, y también tiene la ventaja de estar de moda entre las sociedades menos distinguidas del mundo. Todos los salvajes bailan». Sir William esbozó una sonrisa. «Su amigo baila maravillosamente», continuó después de una pausa al ver a Bingley unirse al grupo. «Y no dudo, señor Darcy, que usted mismo sea un experto en la materia». «¿Me vio bailar en Meryton, creo, señor?» «Desde luego que sí, y me causó un gran placer verle. ¿Baila usted a menudo en St. James?» «Nunca, señor». «¿No cree que sería un cumplido para con ese lugar?» «Es un cumplido que nunca concedo en ningún lugar, si puedo evitarlo». «Creo que tiene una casa en la capital». El señor Darcy asintió con la cabeza. «Pensé algunas veces en fijar mi residencia en la ciudad, porque me encanta la alta sociedad, pero no estaba seguro de que el aire de Londres le sentase bien a Lady Lucas». Sir William hizo una pausa con la esperanza de una respuesta, pero su compañía no estaba dispuesto a hacer ninguna. Al ver que Elizabeth se les acercaba, se le ocurrió hacer algo que le pareció muy galante de su parte y la llamó. «Mi querida señorita Eliza, ¿por qué no está bailando? Señor Darcy, permítame que le presente a esta joven que puede ser una excelente pareja. Estoy seguro de que no puede negarse a bailar cuando tiene ante usted tanta belleza». Tomó a Elizabeth de la mano con la intención de pasársela a Darcy, quien, aunque extremadamente sorprendido, no iba a rechazarla, pero Elizabeth le volvió la espalda y le dijo a Sir William, un tanto desconcertada: «De veras, señor, no tenía la menor intención de bailar. Le ruego que no suponga que he venido hasta aquí para buscar pareja». El señor Darcy, con toda corrección, le pidió que le concediese el honor de bailar con él, pero fue en vano. Elizabeth estaba decidida y ni siquiera Sir William, con todos sus argumentos, pudo persuadirla. «Usted es excelente en el baile, señorita Eliza, y es muy cruel por su parte negarme la satisfacción de verla, y aunque a este caballero no le guste este entretenimiento, estoy seguro de que no tendría inconveniente en complacernos durante media hora». «El señor Darcy es muy educado», dijo Elizabeth sonriendo. «Lo es, en efecto, pero considerando lo que le induce, querida Eliza, no podemos dudar de su cortesía, porque ¿quién podría rechazar una pareja tan encantadora?» Elizabeth les miró con coquetería y se retiró. Su resistencia no le había perjudicado nada a los ojos del caballero, que estaba pensando en ella con satisfacción cuando fue abordado por la señorita Bingley. «Adivino por qué está tan pensativo». «Creo que no. Está pensando en lo insoportable que le sería pasar más veladas de esta forma, en una sociedad como esta, y por supuesto soy de su misma opinión. Nunca he estado más enojada. Qué gente tan insípida y qué alboroto arman, con lo insignificantes que son y qué importancia se dan. Daría algo por oír sus críticas sobre ellos». «Sus conjeturas son totalmente equivocadas. Mi mente estaba ocupada en cosas más agradables. Estaba meditando sobre el gran placer que puede causar un par de ojos bonitos en el rostro de una mujer hermosa».
La señorita Bingley le miró fijamente deseando que le dijese qué dama había inspirado tales pensamientos. El señor Darcy, intrépido, contestó: la señorita Elizabeth Bennet. La señorita Bennet me deja atónita. ¿Desde cuándo es su favorita? Y dígame, ¿cuándo tendré que darle la enhorabuena? Esa es exactamente la pregunta que esperaba que me hiciese. La imaginación de una dama va muy rápido y salta de la admiración al amor y del amor al matrimonio en un momento. Sabía que me daría la enhorabuena. Si lo toma tan en serio, creeré que es ya cosa hecha. Tendrá usted una suegra encantadora de veras, y ni qué decir, tiene que estar siempre en Pemberley con ustedes. Él la escuchaba con perfecta indiferencia, mientras ella seguía disfrutando con las cosas que le decía, y al ver, por la actitud de Darcy, que todo estaba a salvo, dejó correr su ingenio durante largo tiempo.